Fuente Ingeniero Luis Cagua, somos el grupo número 3 con el tema mecanismo de adaptación. Los integrantes, Ángel Lainez, Ricardo Mera, Kevin Onofre y mi persona, Yaleni Mejía. Los factores que afectan el desarrollo y el crecimiento de la planta. El crecimiento de las plantas está influenciado por factores como la luz, el agua y la temperatura. La luz es esencial para la fotosíntesis y su ausencia puede provocar etilación, donde las plantas crecen largas y con poca clorofila. La temperatura afecta el metabolismo y un rango óptimo sería alrededor de 35 grados centígrados y que este favorece el crecimiento, mientras que las temperaturas extremas pueden inhibirlo. La disponibilidad de agua es crucial, ya que su escasez limita el crecimiento y afecta la turgencia celular, que es esencial también para mantener la estructura de la planta. Las señales internas que modifican el metabolismo, crecimiento y desarrollo de la célula vegetal, las hormonas vegetales, como auxinas, fibrilinas, citocininas, juegan un papel fundamental en lo que es la regulación del crecimiento y el desarrollo celular. Estas hormonas modulan los procesos como la división celular, la elongación y la diferenciación de los tejidos. Por ejemplo, las auxinas son responsables del el alargamiento celular y la formación de las raíces, mientras que las citoquininas promueven la división celular y el crecimiento de los brotes laterales. En la percepción del estímulo por la célula. Bueno, tenemos que las células vegetales perciben estímulos ambientales que son a través de receptores específicos en sus membranas. Estos receptores pueden detectar cambios en la luz, la gravedad o estrés hídrico, lo que desencadena respuestas fisiológicas adecuadas. Tanto así, tenemos un ejemplo como son los fitotromes, que son receptores que responden a diferentes longitudes de ondas de luz, que son capaces de regular los procesos como la germinación y la floración. En la localización de los receptores se encuentran principalmente en las membranas celulares. Por ejemplo, los fitotromes están distribuidos en diversas partes de la planta y son cruciales también para la regulación de la respuesta a la luz y otros receptores que pueden estar asociados con hormonas específicas o respuestas al estrés. Buenas tardes. A mí me toca hablar sobre el mecanismo de transducción de señales. La transducción de señales convierte un estímulo externo en una respuesta interna. Tras la activación del receptor, se inicia una cascada de reacciones enzimáticas que amplifican y transmiten la señal dentro de la célula para generar respuestas como cambio en la expresión génica o en el metabolismo. Las plantas utilizan receptores en sus membranas celulares para detectar señales externas como hormonas, luz y estrés ambiental. Estos receptores pueden ser proteínas que activan vías de señalización al unirse a sus ligandos. Por ejemplo, tenemos auxina o ácido oxísico. La unión del ligando al receptor desencadena la activación de mensajeros secundarios, como el calcio y el óxido nítrico. Estos mensajeros amplifican la señal y permiten una respuesta rápida y coordinada dentro de la célula. Se activan diversas cascadas de señalización que a menudo involucran quinasas de proteínas. Finalmente, las señales transducidas resultan en respuestas fisiológicas como el cierre estomático, en respuesta a sequía o cambios en el crecimiento. También puede ser la activación de defensa frente a patógenos. Por ejemplo, el aumento del citosólico puede inducir al cierre de estoma mediante la activación de canales iónicos y otras proteínas reguladoras. Sobre la ruta de transducción de señal, eh, este proceso es una cadena de reacciones que llevan la señal desde el receptor hasta el objetivo final en la célula.
Incluye segundos mensajeros como calcio, fosforilaciones y proteínas que transportan la señal hacia los sitios donde ocurre la respuesta, como el núcleo para modificar la actividad de ciertos genes. Entonces, la ruta típica comienza con la percepción del estímulo por un receptor, seguido por interacciones moleculares que amplifican la señal. Eh, Esto incluye modificaciones post-traduccionales de proteínas específicas, o puede ser producción de segundos mensajeros que activan respuestas celulares específicas. Como ejemplo, tenemos que en condiciones de estrés hídrico, el ácido oxílico se acumula y se une a sus receptores, lo que activa quinasas y aumenta el calcio citosólico. Esto resulta en el cierre de estomas para conservar agua y la activación de genes relacionados con la tolerancia a la sequía. Muchas gracias. Buen día, yo les voy a hablar sobre la respuesta de las plantas al estrés. Las plantas tienen diversas respuestas al estrés ambiental, que pueden incluir condiciones como sequía, salinidad, temperatura. Y bueno, a continuación se darán detalles en los mecanismos y respuestas claves que las plantas implementan para adaptarse a estas condiciones adversas. El cierre estomático es una de las respuestas más efectivas ante el estrés hídrico. Cuando las plantas experimentan una disminución en el contenido del agua, los estomas, que son los poros de las hojas, se cierran para reducir la pérdida de agua por transpiración. Este mecanismo ayuda a prevenir la cavitación en el xilema, un fenómeno que puede comprometer la capacidad de la planta para transportar agua. La regulación del cierre estomático está mediada principalmente por las hormonas ácido oxílico, que se sintetiza en respuesta a condiciones de sequía. El ácido oxílico provoca cambios en las células, eh, rodean los estomas y esto induce que por este medio una cascada de señalización que involucra la elevación del ácido citosílico y otros segundos mensajeros. Además, el cierre estomático además del cierre estomático, las plantas también sintetizan proteínas de defensa y compuestos químicos en respuesta al estrés. Por ejemplo, se ha observado que ciertos compuestos volátiles orgánicos pueden incluir el cierre estomático y aumentar la resistencia de infecciones bacterianas. El calcio juega un papel crucial en la regulación del cierre estomático. Las oscilaciones en la concentración de calcio dentro de las células son fundamentales para determinar si el estómago se abrirá o se cerrará en condiciones de estrés hídrico. El aumento del calcio citosólico es un indicador clave que activa los mecanismos necesarios para cerrar los estomas y conservar el agua. Están también los mecanismos de transducción de señales. La transducción de señales es esencial para que las plantas respondan adecuadamente al estrés cuando se perciben condiciones adversas. Las plantas utilizan receptores específicos que inician las cascadas de señalización intercelular. Estas cascadas pueden involucrar la activación de quinasas y otros componentes que finalmente llevan a cambios fisiológicos como el cierre estomático o la producción de metabolitos defensivos. Están también las respuestas morfológicas y fisiológicas. Las plantas, bueno, muestran cambios morfológicos como la reducción del crecimiento, el desarrollo de raíces más profundas para acceder a fuentes de agua pues, más profundas. Estas adaptaciones son críticas o bueno, esenciales para sobrevivir en ambientes donde el agua es limitada. En condiciones de estrés hídrico, las plantas pueden reducir el tamaño de sus hojas para minimizar la pérdida de agua por transpiración. También pueden desarrollar hojas más gruesas y cerosas para reducir la evaporación. Las plantas a menudo responden al estrés hídrico al alargar sus raíces, lo que les permite acceder a fuentes de agua más profundas, y esto se observa en especies como la Argemone ochoaluca, que muestra un engrosamiento y elongación de las raíces bajo condiciones de déficit hídrico. Durante el estrés, las plantas pueden redistribuir su biomasa hacia las raíces en lugar de los tallos o las hojas. Esto ayuda a mejorar la absorción de agua y nutrientes del suelo. Las plantas acumulan osmolitos compatibles como la prolina y azúcares solubles para mantener la turgencia celular y evitar la deshidratación. Este ajuste osmótico permite que las células mantengan su integridad estructural y funcional durante el estrés hídrico. En respuesta a la disminución del agua, las plantas cierran sus estomas para reducir la transpiración. Este proceso es mediado por hormonas como el ácido oxílico, que se acumula cuando hay estrés hídrico, provocando cambios en las células. Y bueno,
como ya lo mencioné, lleva al cierre de los estomas. Eh, Todo mi tema. Gracias. Hormonas vegetales. Las hormonas vegetales son compuestos que regulan el crecimiento y desarrollo de la planta a lo largo de su periodo de vida. Como tal, aquí hay varios tipos en donde se incluyen las auxinas, citoquininas, gibberelinas, ácido abscísico y el etileno. Como tal, las auxinas lo que hacen es promover el alargamiento celular, las citoquininas estimulan la división celular, las gibberelinas lo que hacen es fomentar el crecimiento en longitud y floración, y el ácido abscísico induce a la respuesta al estrés que pueda tener la planta, y el etileno lo que hace es aportar a la maduración de los frutos. Como tal, también estas fitohormonas tienen funciones en donde se encargan de regular y coordinar. Lo que regulan y coordinan son el crecimiento de la planta, la caída de las hojas y los frutos, los metabolismos el metabolismo vegetal básicamente, y los tropismos, así como los mecanismos de defensa de las plantas. También tienen características en donde son sintetizadas en pequeñas cantidades, en donde los efectos dependen de la interacción de las fitohormonas, y también que regulan procesos de correlación, en donde pueden promover e inhibir procesos. Las fitohormonas que promueven los procesos son las auxinas, gibberelinas, citoquininas y el etileno. Las que los inhiben son el ácido abscísico, las morfactinas y los inhibidores. Bueno, y para finalizar como tal, para estudiar así tipo las auxinas, hay un estudio que es colocar un segmento de tallo en medio de con diferentes concentraciones de auxinas. Esto para medir cómo la cantidad de las auxinas influye en cómo se desarrolla el crecimiento celular. Muchas gracias.